Recibimos en los estudios de 7.7 en La Palma Radio a Marcos Lorenzo. Marcos se ha convertido en el candidato al Senado de Coalición Canaria por La Palma de cara a los comicios del 26 de junio. Saben que Marcos Lorenzo ostenta en la actualidad, desde el punto de vista orgánico, la Secretaría de Organización de Coalición Canaria en La Palma y es, desde el punto de vista de la vida pública en la isla, primer teniente de alcalde en su Tijarafe natal. Recuerden que Marcos Lorenzo ha venido liderando a Coalición Canaria en esa localidad en los últimos tiempos, en la etapa más reciente de la formación política nacionalista en el noroeste de la isla de La Palma. Don Marcos, buenos días. Muy buenos días, Pedro. ¿Qué supone esta encomienda política personal? Porque hablar del Senado es hablar de una apuesta individual, ¿no? Para Marcos, ¿qué significa? Hombre, pues un reto personal, pero en primer lugar un orgullo en el sentido de que tus compañeros de partido pongan esas esperanzas en ti y te animen y te designen pues candidato, como tú dices, a una candidatura que pues eso es muy personal, y aprovecho también para agradecer a los compañeros que a lo mejor no aparecen en el cartel pero que están ahí, que son compañeros que me acompañan también en la suplencia de esta candidatura. Virginia Espinosa aquí de Santo La Palma, el compañero Marcos Díaz de Barlovento. A ellos pues muchísimas gracias también por hacer posible esa candidatura, y como te digo, un reto. Está claro que es otra forma también de entender la política, a otro nivel, pero yo creo que es importante también en la medida de lo que uno pueda aportar a ese otro tipo de política, pues la experiencia también de la política local insular. Fundamentalmente la local, ¿por qué? Porque todo el día estamos en los ayuntamientos pues intentando resolver problemas de manera práctica. Y da la sensación, a veces, que perdidos en otros ámbitos administrativos pues más complejos, más superiores, pues se pierde hasta un poco de vista ese nivel de practicidad que yo creo, y de cercanía, que yo creo que hay que intentar rescatar para la política nacional también en este país. En cierto modo, pues hay, o por lo menos se percibe esa desconexión con lo que realmente ocurre en la calle. Y, por ejemplo, por lo que nos ha pasado en esta mini legislatura número 11 de la democracia española, pues, que ha durado los meses que ha durado, y fundamentalmente no por mirar precisamente de manera cercana los problemas de los ciudadanos, sino por mirar más bien el ombligo de las propias organizaciones políticas, por no saber o no querer llegar a un acuerdo. Da la sensación de que hemos hecho todo lo contrario de lo que nos ha mandatado la ciudadanía. Da la sensación de que era el tiempo de oír, de pactar, de negociar, y lo hemos despachado con líneas rojas. Pues sí, me viene a la mente, el otro día teníamos Consejo Político Nacional en Tenerife, y bueno, para enfrentar las candidaturas de Coalición Canaria a estos próximos comicios. Y estaba hablando con la compañera Ani Orama y recordaba unas palabras suyas a principios, creo recordar, los primeros días de enero, fue antes de Reyes. Incluso hicimos un consejo político de valoración nacional, ¿no? de valoración de las elecciones del 20 de diciembre. Y en aquel momento tan temprano, es que no se me ha olvidado, y a medida que ha pasado el tiempo, más le doy la razón a la compañera Ani Orama. En aquel momento a mí me pareció un poco aventurado. Ella decía que no hiciéramos caso absolutamente a nada de lo que leíamos en los periódicos, veíamos en la televisión o escuchábamos en las radios referentes a posibilidad de acuerdos. En aquel momento todavía, recordemos, pues no había ese enfrentamiento, no fue tan patente entre Podemos y el PSOE, se especulaba con esa unión grande de izquierdas, con la posibilidad incluso de que Ciudadanos con el PP y la abstención de algún otro pues puede llegar a acuerdo de gobierno. Todavía el señor Rajoy no había desistido de intentar ser presidente. Y en aquel momento, a mí particularmente, la compañera estaba un poco aventurada, pues nada más lejos de la realidad. Ella nos decía que, claro, una cosa es lo que veíamos en los medios de comunicación, otra cosa es lo que se escuchaba en los pasillos y en la cafetería y en el vis a vis de las personas que lideraban a nivel persona esos proyectos políticos allí, ¿no? En el in situ. Y efectivamente así fue. Ella decía que estamos abocados a unas nuevas elecciones. Y pasaron los meses, pues tantos como hasta llegar a casi finales de mayo de este año, y tenemos unas elecciones encima. En breve, precisamente pues, por anteponer, como tú decías, esas líneas rojas que tienen más que ver con temas de política interna de los partidos que no con el interés general de este país. ¿Qué momento dirías que vive Coalición Canaria La Palma ante estos comicios del 26J? Pues para nosotros siempre es un reto, en cualquier momento es un reto, porque tenemos claro que la manera nuestra de presentarnos a estas elecciones es muy distinta, y de trabajarlas a lo que lo hace un partido a nivel nacional.
estos días que se hablaba de intentar recortar en la campaña, de poner menos carteles, de simplificar el tema de las papeletas por voto por correo, cosa que además a mí me parece correcta esa concretamente. Pero claro, cuando te dicen de poner menos carteles en la calle, aquellos partidos que están saliendo del programa de Bertín Osborne, de María Teresa Campos, de Calleja lanzándose en parapente, etcétera, etcétera, y haciendo este tipo de cosas, pues claro, evidentemente es mucho más fácil, porque tienes esa cobertura de los medios, de los grandes medios de comunicación, fundamentalmente televisivos, uno y otro día, y otro día, y otro día, y el debate en la tele, a cualquier hora que la encienda uno, salvo que tenga una televisión local, es este, ¿no? Entre Podemos y ahora Izquierda Unida, unidos, que si el PP, que si el PSOE, que Ciudadanos, se acabó. A partir de ahí, la nada. Entonces, los partidos que estamos en esa nada, en el resto, pues claro, evidentemente nos cuesta mucho más. Particularmente para nosotros en Coalición Canaria-La Palma, pues lo afrontamos también como un reto para intentar pues, mejorar los resultados que hemos obtenido en anteriores comicios, pues, directamente en los últimos, que son los más recientes que hemos tenido, pero sabiendo que además eso, que tenemos que intentar llegar al vis a vis de las personas, que nosotros no tenemos otra forma de hacer entender que es importante tener una voz independiente en Madrid que comunicárselo pues, prácticamente puerta a puerta, persona a persona, boca a boca. Y eso es lo que vamos a intentar durante esta pre-campaña y campaña. Cuando anuncié que iba a estar aquí, un oyente me decía, plantéale a Marcos cómo se puede combatir que Podemos, por ejemplo, en La Palma, sin campaña, prácticamente estuvo a pocos votos de Ángeles Fernández, que se desgañitó en todos los medios a comunicar su mensaje, ¿no? Y una candidata barloventera, todos mis respetos, el libre me dio yo de cuestionar cualquier escenario político, que todo el mundo es libre de hacer campaña como crea y como deba, ¿no? La candidata de Podemos en ningún momento hizo campaña, en ningún momento acudió a los medios, y este movimiento pues, presenta unas cifras ciertamente arrolladoras si uno las compara con sus herramientas o mecanismos de campaña. ¿Esto cómo se puede combatir? Se puede combatir, es la política, es la nueva política, no sabe uno realmente si la clave está en las redes, si la clave está en la calle, ¿dónde están las claves? La clave está en la tele, yo lo veo claro. O sea, Pablo Iglesias salió de donde salió, de las tertulias televisivas, de una cobertura en algunos medios más que en otros, y fundamentalmente a partir de ahí es la marca lo que se ha desarrollado. Y es verdad, y tienes muchísima razón, yo estoy convencido de que la mayor parte de los votantes de cualquier partido en aquellos comicios, y fundamentalmente también, incluso los que votaban a Podemos, prácticamente no conocían la cara del candidato o candidata en este caso. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Cómo se combate? Pues difícil desde el punto de vista ese de la comunicación. Es complicado. Anoche, por ejemplo, parando un momento al finalizar el día en ver las noticias, ¿no? por la tele, en una cadena que puede ser un cualquiera, a mí me llamó un montón la atención el poder, ¿no? Que tienen incluso para orientar un poco hacia dónde tiene que estar el debate en la calle y la televisión. O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el famoso tema de las esteladas, que salió hace un par de días de la delegación del Gobierno de Madrid, que prohíbe para la final de la Copa del Rey pues, la exhibición de banderas independentistas catalanas. Más allá de entrar en el debate si esteladas sí, esteladas no, hombre, que esto se proponga por primera vez en la historia, justo un mes antes de las elecciones, cuando sabemos que uno de los ejes de campaña de un partido mayoritario, bueno, el Partido Popular, que además de él depende la delegación del Gobierno de Madrid, pues uno de los ejes de campaña que tienen es cuidado que se rompe España, que es independentista. Cuidado que el PP catalán se ha desmarcado al vivo. Sí, no, que León, además, la verdad depende de qué PP. Pero claro, en el resto de España, que también hay una cantidad de votos importante, no importantísima, pues claro, a lo mejor ese discurso pues, en determinado electorado cala. Y mientras estamos hablando de esto, pues no hablamos, por ejemplo, de que la deuda pública española supera por primera vez en muchísimos decenios el PIB de este país, es decir, no nos da todo lo que producimos en un año, si lo dedicáramos a pagar deuda no nos da. Y eso, en pleno gobierno, después de una legislatura y pico, del gobierno del partido del recorte, de la austeridad, de que esto la herencia, de que había sido un desastre, de que ellos iban a arreglar esto. Y resulta que tenemos más deuda pública que nunca. Esas cosas no interesa hablar. Interesa más hablar de la estelada catalana, del toro de la Vega, con todos los respetos, que evidentemente me parece además fatal el tema del maltrato animal, pero hombre, no es por nada, pero tenemos que ponernos también en claves de debates de cosas que verdaderamente vayan a afectar al día a día de los ciudadanos. Bueno, el primer ejemplo es que la Unión Europea no nos va a sancionar hasta después del 26 de junio, o sea que esa es la primera. Por ejemplo. Dice Mariano Hernández Zapata, hace unos minutos en este micrófono, que ese discurso de la voz de Canarias en Madrid,
huele a naftalina, que es la vieja política. Yo no sé cómo lo ve usted. Hombre, la vieja política de rabiosa actualidad, y tenemos el ejemplo, además se lo podemos poner al compañero Mariano, de hace pocos días. O sea, cuando resulta que una proposición no de ley presentada por una diputada de Coalición Canaria, la única en el Congreso de los Diputados, eso no lo presentó ningún compañero del Partido Popular, ni del PSOE, ni otro partido, fue Ani Oramas de Coalición Canaria, presenta una proposición no de ley para pedir en este caso la tarifa plana de los vuelos entre las islas, una demanda, por otro lado, vieja también por parte de Coalición Canaria, que se apoya a cambio de una en este caso, modificación de esa PNL por parte del Partido Popular diciendo que había que incluir a Baleares también. Nosotros decimos, pues me parece bien, correcto, lo tenemos nosotros, porque Baleares no. Se aprueba, repito, con los votos también del Partido Popular, y una semana después nos encontramos a la ministra de Fomento cerrando el acuerdo con Baleares, un acuerdo que habíamos propuesto desde Canarias, y para Canarias no. Hubo que montar, entre comillas, entiéndase esto, un pollo, o sea, salir en los medios de comunicación, denunciar esto, el propio presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, decir que es una situación injusta, evidentemente reflejos rápidos de su compañero de partido Hernández Bento en Canarias diciendo que que se va a tener que poner para Canarias también, para que la ministra se sentara con el presidente del gobierno de Canarias y asumiera también el compromiso con Canarias. Es decir, si no estamos ahí para reclamar ese tipo de cosas, o sea, pues desgraciadamente sí que hace falta tener voz canaria, de verdad, no cautiva. Yo desde luego no pongo en duda la capacidad personal, Dios me valga desde bebé, conozco a Mariano, me parece un chico fantástico, con mucha capacidad a nivel personal para hacer política, un tío cercano, pero desde luego, él, la parte que nos achacable de él es que le tiene secuestrado su partido en Madrid, y a las pruebas también nos podemos remitir, no hay sino que entrar en la página del Congreso. Es verdad que ha sido una legislatura corta, pero legislatura al fin y al cabo, y mientras otros compañeros en el Senado, concretamente el único senador que teníamos del Hierro, el compañero Pablo, pues tenía registradas cerca de 9 entre intervenciones e interpelaciones, pues cerca de 9, por detrás, hay que decirlo también, de una compañera del Hierro, en este caso del Partido Socialista de Casimiro, en La Gomera. El siguiente era Antonio Arcao con una, del Partido Popular de Tenerife, y al señor, compañero Mariano Hernández, pues no se le conoce ninguna actividad en el Congreso durante todos estos meses. Entonces, yo supongo que no renunciará al sueldo por eso tampoco. Es decir, sí que hace falta tener a esas personas que sean capaces de dar la cara ya, más allá de levantar la mano cuando su partido, por otras cuestiones que no tienen que ver con los intereses de esta tierra, pues le marquen, ¿no? Yo creo que es importante tener esa voz que recuerde, por lo menos, epa, que aquí también hay gente que necesitamos cosas, que hay problemas, que tenemos que atenderlos. Es curioso, pues, sin embargo, que eso nos cueste tanto hacerlo llegar a la ciudadanía, porque por lo entiende cualquiera, todo el mundo conoce a Orama. A los diputados del Partido Popular de Canarias, pues aquí en La Palma no sé si habrá mucha gente, incluso compañeros de ellos del partido, que los conozcan. Ese debate que está más vivo que nunca sobre disminuir los gastos de campaña, ¿qué valoración hace Marcos Lorenzo del mismo? Pues era lo que te comentaba antes, Pedro. Fundamentalmente yo creo que es un discurso está bien plantearlo, además es una cosa que siempre vende, lo de la austeridad, pero desde luego yo creo que hierra en el fondo. O sea, si queremos ser austeros hay otras formas de hacerlo sin tener que afectar a una cuestión tan fundamental para la democracia como es una votación. Y pongo el mismo ejemplo de antes, es decir, a mí me parece normal que el Partido Popular, por ejemplo, el Partido Socialista, Podemos o Ciudadanos decidan renunciar a pegar carteles. Es que no les hace falta. Por el otro lado tienen los programas de la tele. ¿Para qué quieren los carteles? Los demás partidos, pues evidentemente que no tienen ni ese espacio, como decía antes. El ejemplo, en el programa de Bertín, o en el de María Teresa, o en el de Calleja, pues, o en el hormiguero, pues claro, pues tendremos que poner carteles para que la gente sepa que nos presentamos. O sea, yo creo que además es del dinero, yo creo que es mejor invertido en ese sentido, porque estamos invirtiendo en democracia, en que la gente conozca sus opciones para poder votar. Repito, lo que comentaba antes también de la deuda pública de este país, es ese porcentaje por encima del PIB, que es escandaloso, que se ha asumido a lo largo de esta última legislatura de recorte del Partido Popular, no está fundamentado en un tema de cartelería de campaña. ¿Sobre qué ejes quiere trasladar su campaña Marcos Lorenzo a los palmeros y palmeras, teniendo en cuenta que, bueno, desde el punto de vista estratégico, hay asuntos que para La Palma son de vital importancia y, repito, esta es una apuesta más